Hola, mi nombre es Amparo Betancur Gómez y soy docente del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Los invito a esta conferencia. Vamos entonces a compartir una diapositiva. Lectura con sentido en tiempos difíciles. En este espacio virtual vamos a compartir un breve recorrido por el mundo de la lectura con sentido, especialmente en tiempos difíciles. Y vamos a empezar con una frase del escritor y Nobel de Literatura Jorge Luis Borges. La lectura debe ser una de las formas de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. El objetivo es reconocer la importancia de la lectura con sentido como fundamento del acto lector, identificando el papel de la literatura en tiempos difíciles, los diferentes contextos, tipos de lectores y propósitos. Tenemos 5 puntos especialmente para desarrollar y son los siguientes. El primero, hacia una construcción de sentido. El segundo, papel de la lectura en diferentes contextos. Tercero, literatura en tiempos de crisis y pandemia. Cuarto, reflexión sobre el acto lector. Y quinto, plenaria. En esta plenaria vamos a poder hacer todas las preguntas que deseemos hacer. Hacia una construcción del sentido. Leer con sentido significa construir significados. El proceso lector se inicia con una lectura del mundo, luego imágenes, símbolos y signos. Sin embargo, se hace una lectura con sentido cuando se realiza una asociación entre los conocimientos y experiencias previas con los nuevos conocimientos. Este es el primer paso para la comprensión y la construcción del sentido. En este proceso intervienen muchos sentidos que tienen una localización en el cerebro. La lectura es un acto de comunicación y como tal el lenguaje es la vía a través de la cual se expresa la significación. Hablar de significación es referirse a aquella dimensión que tiene que ver con diferentes caminos a través de los cuales las personas dan significado a los signos y a los símbolos. Pero el proceso de lectura se debe tener en cuenta la oralidad y la escucha como condición básica para el intercambio y la construcción de significados. Entonces, como vemos acá, lectura y leer es compartir significados. Inicialmente, cuando los niños están pequeños, ellos empiezan a hacer una lectura del mundo, a leer las voces de sus padres, a tocar las texturas, y esa es la manera, a través de los sentidos, como ellos conocen el mundo. Luego, más adelante, cuando se inicia la escolarización, entonces empiezan a conocer las letras y a asociar las letras con las imágenes. También se puede decir que los niños y en general leemos cuando leemos símbolos, señales de tránsito, un mapa, los gestos de una persona. Esa es una forma de leer. Los niños cuando leen también a través de sus sentidos y a través de las imágenes, entonces están haciendo una lectura o una prelectura. En la primera infancia, como les decía, el niño inicia esa prelectura. Consiste básicamente en la lectura de imágenes y la lectura del mundo que le rodea. Yo les voy acá a recomendar unos libros para niños de primera infancia. Los libros más recomendados son los libros tipo álbum. Aquí vemos
la colección Chigüiro. Esta colección es de editorial Norma y ustedes pueden encontrar varios libros tipo álbum que no solamente tiene que ver con Chigüiro, sino con muchas otras temáticas. Editorial Norma ha editado libros maravillosos para niños en la primera infancia, podríamos decir que hasta los 5 o 6 años. También el Fondo de Cultura Económica ha editado muchísimos libros para niños y libros tipo álbum, como este, Willy el Tímido, del escritor Anthony Brown. Él puede decirse que ha ganado el premio más importante de la literatura infantil y les recomiendo sus libros. Acá tenemos también de Fondo de Cultura Económica Resumen de Ispan Yu y Secreto de Familia de Isol. Son libros tipo álbum. Recordemos que son libros que tienen pasta dura, que tienen imagen muy grande y muy poco texto. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo pasar de una lectura mecánica a una lectura con sentido? Emilia Ferreiro, entre otras cosas, ha realizado muchos estudios con relación a la lectura y la escritura. Manifiesta que el ser humano debe ser lector y crítico de los textos que lee, de manera que encuentre el significado de la palabra escrita. La lectura significa ir más allá de la decodificación de signos para encontrarle un sentido al texto. Y a su vez, Ferreiro y Teverovsky, en 1989, tomando como base los planteamientos de Piaget, definen al niño y la niña como ese sujeto activo que compara, excluye, ordena, categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis, reorganiza, etc. Entonces, es importante que cuando el niño está en ese proceso de decodificación, se pueda pasar a hacer ese tipo de operaciones mentales, de ordenar, de categorizar, o cuando estamos leyendo un cuento, podríamos decir, bueno, vamos a hacer una hipótesis. Le hacemos una pregunta al niño. ¿Qué cree que va a pasar en este momento? ¿Ya que Caperucita es comida por el lobo? Entonces, ese tipo de hipótesis hace que el niño piense y, y, y pueda asociar los conocimientos que tiene, ampliar su imaginación, ampliar su vocabulario y, por supuesto, ir en el camino de la comprensión. Tenemos acá que la comprensión de cada lector está condicionada por un buen número de factores. El tipo de texto. Acá hago referencia a las diferentes clases de texto que tenemos. Novela, ensayo, cuento, libros tipo álbum, poesía, etc. Entonces, lógicamente, si nos vamos a referir a niños, pues tendremos que pensar que el tipo de texto tendría que ser, si es para niños de primera infancia, un texto eh, tipo álbum. Si son niños más grandecitos, el texto puede ser un poco más extenso. El lenguaje. El lenguaje es una de las cosas más importantes. Es por ello que a través de la lectura el niño va ampliando su conocimiento del mundo y va ampliando su vocabulario. Es por eso que es tan importante que les cantemos, que hagamos rondas, que les leamos poesías y que compartamos mucho la lectura de cuentos con ellos, lectura de imágenes. En esa forma se va desarrollando ese lenguaje.
También es importante que tengamos en cuenta para esa comprensión las actitudes y la motivación. Eh, la actitud que sea una actitud positiva. Si nosotros como lectores y como modelo lector de los niños asumimos una lectura y una actitud positiva frente a los niños, frente a los libros, podremos condicionar un ambiente cálido y amable para compartir esa lectura con ellos. Por supuesto, también es importante realizar una buena selección de libros que sean adecuados a su edad, a su nivel de vocabulario y en ese sentido vamos a mejorar la comprensión. También, así, si nuestro grupo de lectores no es un grupo de niños, sino un grupo de adultos, pues tendremos que pensar muchas cosas. ¿Qué tipo de lector es? ¿En qué ambiente se desenvuelve? ¿Es un lector analfabeta? ¿Es un lector que le encanta leer y lee muchísima literatura? Entonces, de eso también va a depender nuestra selección para ese tipo de personas. Bueno, y el propósito de la lectura. Vamos a ver más adelante que es importante para seleccionar esos libros saber qué propósito tenemos, qué nos proponemos cuando vamos a leer, bien sea para nosotros mismos o para otras personas. Entonces, tenemos que tener el tipo de texto, el propósito de la lectura, que lo vamos a ver, el lenguaje oral y las actitudes y la motivación. Quiero comentarles algo y fue que cuando estaba trabajando en el Banco de la República, coordinando la sala de lectura infantil, vinieron de Secretaría de Educación a exponer un problema, que los niños del Quindío tenían una baja motivación lectora y no les gustaba leer. Entonces me hicieron esa pregunta y por supuesto pensé que no era algo para responder a la ligera, sino que esto ameritaba una investigación. Entonces fue así como eh, se decidió tomar una muestra de 300 niños del sector oficial de diferentes escuelas de tercero de primaria. La investigación se denominó Leer un acto creativo en ingeniería de la lectura. El problema, como les comenté hace un momento, es baja motivación por leer y muy poca comprensión lectora. Muestra fueron 300 niños de diferentes escuelas, de 13 escuelas del sector oficial de tercero de primaria. Y se tuvieron unas herramientas de diagnóstico. Esas herramientas fueron una prueba de habilidades básicas para la lectura y la escritura. También se hizo un diagnóstico sobre el ambiente lector del niño, si había bibliotecas, cómo era el modelo lector, qué tipo de modelo pedagógico se aplicaba con los niños en ese proceso lector. Les voy a contar qué fue lo que se encontró una vez se aplicaron todas las pruebas y se hizo el diagnóstico. Acá tenemos que se encontró una baja comprensión lectora. Los niños se encontraban en una lectura mecánica. El método de aprendizaje era memorístico. Daba prestamiento en habilidades básicas para la lectura y la escritura. Si hablamos de habilidades básicas, pues debemos tener en cuenta la coordinación visomotora, la memoria visual y auditiva, la lateralidad y la discriminación visual y auditiva. Estas habilidades estaban muy disminuidas en los niños, a pesar de que estaban en tercero de primaria. Faltaba vocabulario, su expresión oral era muy pobre, asimismo pues su comunicación. Faltaban espacios y tiempos para leer. La lectura era obligatoria y los obligaban a hacer largos resúmenes.
no existía una biblioteca escolar y en algunos casos si existía, estaba compuesta por textos escolares, más no literatura infantil. No existía un modelo lector ni en la familia ni en la escuela. Entonces les voy a contar en qué consistió la intervención. A partir de este diagnóstico, entonces el Banco de la República fue muy generoso porque donó a la sala de lectura para trabajar con esta población 400 libros y 400 veces, o sea, 4 veces repetida cada uno de los libros porque se hicieron 4 grupos para comparar. En primer lugar, el grupo en el que se implementaba el modelo durante 2 años, un segundo grupo en donde se hizo una capacitación a los docentes en el modelo a aplicar y en cómo estimular las habilidades básicas para la lectura y la escritura, un tercer grupo en el que solamente trabajaron los docentes y un cuarto grupo que no se hizo absolutamente nada. Entonces, les cuento que se entrenó a los niños en habilidades básicas, tenían libros que podían llevar a la casa, los profesores les dieron a los niños espacio para leer, tiempos para leer, digamos, en los recreos se prestaban libros y los niños preferían leer que ir a jugar. Se les leía cuentos todas las mañanas al empezar las clases. Los niños tenían un diario de lectura y cada día consignaban lo que más les había gustado del libro. No tenían que ser largos resúmenes, era su libro. También tuvieron la posibilidad de llevar libros a su casa y compartirlos con sus familias. Y poco a poco se fue organizando un rincón de lectura en el aula. Les voy a contar qué resultados se obtuvieron después de 2 años de haber intervenido estos grupos. El grupo que tuvo una intervención con el modelo que les comento fue promovido 2 años escolares, o sea, estaban en tercero, pasaron a quinto de primaria, pasaron de una lectura mecánica a una lectura significativa, a una lectura con sentido. Podían reflexionar sobre los textos, hablar sobre ellos, disminuyó la agresividad en el aula y mejoró muchísimo la comunicación, no solamente entre ellos y con su profesora, sino con sus padres, y los niños llegaron a leer hasta 8 libros semanales que prestaban a través del programa Libro Viajero. Entonces, ustedes van a ver que esos fueron los resultados que fueron maravillosos. Cuando se compararon los resultados con los niños que nunca recibieron atención ni participaron del modelo, pues seguían presentando los mismos problemas y se retrasó muchísimo su proceso lector. Entonces vemos cómo la lectura debe tener un propósito y en eso tenemos en cuenta las funciones de la lectura. Básicamente, las funciones son informar, formar y recrear. Informar todo lo que tenga que ver con el conocimiento, con los libros documentales, con la información. Hay que tener en cuenta que para la niñez también hay libros documentales. Formar, si se quiere formar en ética, en valores, en principios y en aspectos diferentes de la vida, entonces podremos seleccionar libros adecuados a esos propósitos o simplemente recrearnos. Y esa es otra función de la lectura. Vamos a ver como segundo punto el papel de la lectura en diferentes contextos. Vamos a definir qué es un contexto. Se deriva del latín contextus, que significa
lo que rodea a un acontecimiento o hecho. El contexto es un marco, un ambiente, un entorno físico o simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias. Por ejemplo, si ubicamos el contexto actual, pues bien sabemos que nuestro contexto es el de una pandemia, es un contexto que tiene muchísimas restricciones, que no podemos salir, que debemos estar guardados. Entonces, allí generalmente el contexto que tenemos es un contexto familiar. Cuando hablamos de tipos de lector, pues estamos hablando de niños que están escolarizados, de personas que quizás están en la universidad, de personas que leen mucho literatura o personas que leen de cuando en cuando. Entonces, ese tipo de condiciones las tenemos que tener en cuenta en el momento en que vamos a seleccionar, bien sea para la familia, si ese es nuestro contexto, o bien sea si fuera de pandemia estamos leyendo con los niños en un parque. Puede ser, el contexto puede ser una cárcel, puede ser un hospital, una escuela, una biblioteca o la familia o el parque como habíamos hablado. En este momento les voy a recomendar unos libros que eh, podría hacerse una lectura en familia. Entonces vamos a hablar de algunas estrategias de lectura. En este caso, una de las estrategias podría ser la lectura en voz alta. Este libro se llama La alegría de querer, del escritor colombiano Ciro Aníbal Niño. Es un libro maravilloso y tierno. Les voy a leer una poesía. Juan Pasas se cae un cuaderno, un pie tropieza, se escurren unos anteojos, se oprime una garganta, un par de manos sudan, se extravía una bufanda. Lo que ocurre es que el cuaderno, el pie, los anteojos, la garganta, el par de manos, la bufanda están locos por... Acá tenemos un libro de La bruja de la montaña de la escritora quindiana Gloria Cecilia Díaz, que vive hace mucho tiempo en París. Ha ganado el premio Barco de Vapor y muchos otros premios. Y también tenemos acá un libro de un escritor colombiano que se llama Triunfo Arciniegas. Lo pueden buscar en internet. Ha ganado también numerosos premios y aquí les presento La hija del vampiro, de la colección Barco de Vapor. Les recomiendo esta colección porque tiene maravillosos libros para niños después de los 7 años y preadolescentes y adolescentes. Otra estrategia se denomina ¿cómo termina este cuento? Aquí tenemos este cuento que se llama Cuentos para jugar, de Giovanni Gianni Rodari. Es un italiano que ha escrito maravillosos libros, entre ellos Gramática de la Fantasía, Cuentos para jugar, y este que les estoy recomendando, que es Cuentos para jugar, tiene variados cuentos, no muy largos, con una gran imaginación, pero cada uno de esos cuentos, el autor propone 3 finales. Entonces podríamos leer los cuentos uno cada vez y jugar con nuestra familia o con nuestros niños, con la persona con quien nos encontremos para crear un cuento. Esa creación de ese cuento podría ser de manera colectiva o podría ser individual, como ustedes lo quieran. Podríamos construir historias a partir de personajes y objetos de los cuentos de hadas. Entre otras cosas, los cuentos de hadas, también llamados cuentos maravillosos, son muy recomendados para niños de 7 años en adelante.
Bruno Bettelheim, un psicoanalista, hizo un estudio muy importante y está escrito en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y allí ustedes pueden ver todos los beneficios que a nivel de la personalidad y de la parte emocional juegan los cuentos de hadas en la vida de los niños. Entonces se los recomiendo. En esta actividad podemos tomar personajes de diferentes cuentos. Por ejemplo, Pinocho, podríamos tomar el cuento el personaje de la Cenicienta, un objeto como una llave mágica, etcétera, y podríamos construir cuentos con esos objetos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a el tercer punto, que es la literatura en tiempos de crisis y de pandemia. Históricamente el hombre ha registrado a través de diferentes medios de comunicación, de acuerdo con la época, los sucesos de la vida diaria, especialmente los relacionados con eventos trágicos, ya sean naturales, sociales, políticos u otros, escribiendo así la historia de los tiempos. Entonces aquí les voy a recomendar unos libros, pero vamos a mirar las cosas en diferentes sentidos. ¿De qué manera la lectura puede contribuir a que vivamos mejor una crisis? O les voy a contar algunos libros que les recomendaría en tiempos de pandemia. Fueron libros escritos durante diferentes épocas de pandemia en el mundo. Entonces, como les comentaba, ¿cómo podría contribuir la literatura en estos tiempos? Desde lo científico, entendiendo el fenómeno y cómo tratarlo, implementando proyectos para la recuperación psicoafectiva, ofreciendo opciones de lectura según las opciones o preferencias personales, realizando nuevos aprendizajes o profundizando nuevos conocimientos, aportando diversión, relajación, lecturas ligeras, juegos, poesía, indagando en nuevas tecnologías. Podemos averiguar sobre oficios, bricolaje, cocina, etc. También podríamos mejorar, eh, leer en familia y de esa manera mejorar la convivencia, el diálogo y la reflexión. Aquí les voy a recomendar justamente lo que les hablaba hace un momento, y es que fueron libros escritos en tipo de pandemia o que se ubicaron y su contexto fue una pandemia, como El hombre en busca de sentido. Este libro fue escrito por Viktor Frankl. Eh, él fue un psicoanalista austríaco que desarrolló el concepto de logoterapia. Acá les voy a leer una frase de Viktor Frankl que dice: el hombre debe encontrar una razón para vivir, incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento, basado en su dimensión espiritual. Este libro, El hombre en busca de sentido, fue eh, escrito a partir de la experiencia que el escritor tuvo en tiempo de los campos de concentración de Auschwitz. Él vivió esta experiencia y él realizó muchísimas observaciones que guardaba en una libretica muy pequeña con relación a cómo sus compañeros de confinamiento y de campo vivían la época de crisis y toda su situación emocional. Entre otras cosas, encontró que las personas que tenían mayor resiliencia y tenían un mayor desarrollo espiritual eran capaces de resistir los momentos tan difíciles que se vivieron en estos tiempos. Él sobrevivió a este campo de concentración. Tenemos también a Hermann Hesse, es uno de mis escritores favoritos. Él es un escritor alemán
escribió muchos libros, El lobo estepario, Siddhartha, y acá les traigo Narciso y Golmundo. Este libro es muy interesante porque cuenta la historia de dos personajes completamente antagónicos. Eh, el uno era Narciso y Narciso era una persona muy puesta en orden. Ellos, los dos compartían un convento, querían ser curas, pero lo curioso es que Narciso tenía una ética grande, muchos principios, mientras que Golmundo se escapaba por las noches a bares, a cantinas, a estar reunido con amigos y con prostitutas. Y en el día estos dos amigos se encontraban y a pesar de la gran diferencia de ideas, pudieron compartir cosas muy interesantes. Se los recomiendo. Tenemos también otro libro que les recomiendo muchísimo y es el de Camerón. De Camerón fue escrito en 1300 en la época de la peste negra. Entonces, Giovanni Boccaccio, que fue el escritor, se inspiró en las historias que los jóvenes compartían, eran historias eróticas que se las contaban en las noches, se reunían y a partir de esas historias surgió este libro de Camerón. Luego Pier Paolo Pasolini lo llevó al cine. Tenemos un colombiano, Héctor Abad Faciolince, se lo recomiendo, ha escrito maravillosos libros, pero les recomiendo Fragmentos de amor furtivo. Este escritor se ubica en la época de 1980, la época de tanta violencia y narcotráfico que sufrió nuestro país. Entonces, en una de las comunas de Medellín, en donde no se podía salir porque uno podía ser atravesado por una bala, una pareja de amantes se reúne a contar sus historias eróticas, sus historias vividas a través de la vida y las que vivieron como pareja. Entonces, este es como el eje central de este libro. La peste de Albert Camus, también Albert Camus, escrito en 1903. Y José Saramago, especialmente les recomiendo este libro. José Saramago, premio en Nobel de Literatura, y me ha parecido muy curioso, inclusive lo estoy releyendo en este momento, porque él imagina una pandemia, pero no como la que estamos viviendo en este momento, sino ustedes se imaginan una persona que va conduciendo su carro, para en un semáforo y de pronto todo se empieza a nublar, no ve nada, como si fuera niebla y queda completamente ciego. Tiene que bajarse y pedirle a alguien que por favor le ayude a conducir su carro hasta la casa y resulta que esta persona le ayuda a llegar hasta su casa, pero también se queda ciego. Allí empieza una ceguera, una pandemia de ceguera. Y ustedes se imaginan cómo empiezan a surgir todos esos personajes producto de esa esencia humana, tanto personajes solidarios como buenos o como personajes terribles. Bueno, los dejo en puntos suspensivos con este libro. Hay dos libros de nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que quisiera recomendarles y que aunque no fueron escritos en tiempo bueno, uno sí fue escrito en tiempo de pandemia, en tiempo de la epidemia del cólera y este libro es muy curioso porque hay dos personajes que se aman intensamente y resulta que en su adolescencia
se conocen, se enamoran y se iban a casar, pero la familia, por pertenecer a clases sociales diferentes y otras cosas más, se interpusieron y cada uno tuvo que tomar un camino diferente. Pasaron los años y se encontraron en un barco, en una embarcación que recorría el río Magdalena. En ese momento se descubrieron y los cogió la pandemia del cólera eh, haciendo este recorrido. Ustedes se imaginan cómo pudo ser de nuevo esta relación amorosa después de tantos años. Les dejo la inquietud. Y tiene también García Márquez en Cien años de soledad em, un personaje quien teme sufrir de amnesia. Y resulta que empieza a poner carteles con los nombres de los objetos para que cuando mm, llegue la amnesia total pueda recordar eh, el nombre de las cosas. Se lo recomiendo. Hay una experiencia interesante que me gustaría comentar brevemente y también fue vivida en la época en que trabajé en el Banco de la República, en el Museo Quimbaya, y fue en 1999, en la época del terremoto, cuando todo se oscureció y vivimos este momento tan difícil. El Banco de la República eh, fue a 3 lugares completamente estrato cero, en donde se reunieron personas que habían perdido su casa y que no tenían nada. Un lugar que se llama Cenexpo, y otro lugar fue el barrio Santander, donde también hubo muchísima destrucción, eh, en Tebaida. Allí, en estos 3 lugares del Quindío, se realizó este proyecto que se llamó Literatura Infantil Semilla Recuperadora. A partir de indagar acerca de cómo se puede trabajar el duelo en los niños, entonces encontré 2 psicólogos, Brenson y Lazan, que trabajaron después de la tragedia de Armero con los niños, hicieron la recuperación psicoafectiva. El único inconveniente que encontré en este proyecto es que los cuentos se los inventaron ellos y realmente no eran muy buenos. Así que empecé a hacer una selección de libros de literatura infantil que apoyaran cada uno de los pasos de manera temática, los pasos de la recuperación psicoafectiva. Este programa duró 2 años en estas comunidades, con toda la colaboración del Banco de la República y también del Ministerio de Cultura, que en ese momento nos prestó un bus para desplazarnos a estas comunidades, y con 6 practicantes que ya estaban por graduarse de la Universidad del Quindío, del programa de gerontología eh, y de pedagogía reeducativa, pudimos desarrollar durante 2 años este programa con unos resultados maravillosos. El programa finalizó a los 2 años con una fiesta que se les hizo a los niños para celebrar que ya por lo menos podían sonreír y sentirse más felices. Los libros ocuparon un papel muy importante en este proyecto. La reflexión como cuarto punto sobre el acto lector es la siguiente. El acto lector como experiencia individual debe llevar a una lectura con sentido, a la comprensión, el análisis del texto y del contexto, de tal modo que se logre desarrollar un sentido crítico fundamentado en la argumentación para que el individuo esté en capacidad de proponer, discutir, desarrollar la creatividad y contribuir desde su ámbito de desempeño como ser social. La lectura con sentido es una meta obligatoria a lograr en nuestro sistema educativo. Si queremos lograr
una sociedad con mejores oportunidades, capaz de crear, de inventar y reinventarse, de fortalecer los caminos de la investigación y el desarrollo para poder escribir la historia de nuestra pandemia. Quiero cerrar esta conferencia con unas palabras de Alberto Manguel en su libro Una historia de la lectura. Y dice, la lectura es un acto solitario, pero el impulso es compartirla. Quienes dicen que la lectura es un modo de evadir la realidad, mienten. La lectura nos muestra la realidad en el mundo. Cada libro y cada historia puede ser como para Scheherazade una estrategia contra la muerte, o un proyecto para una vida mejor, como lo imaginó Dante, o como para una vida más justa, como lo soñó Don Quijote. En su libro, Don Quijote de la Mancha. Quiero darle las gracias al programa Ciencia de la Información y la Documentación por esta oportunidad para estar en contacto con ustedes sobre el tema que hemos tratado. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.